¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de la violencia contra la mujer, pero con datos. Eso hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestras invitadas. Esta mañana nos acompañan Laura Navarro Mantas. Ella es investigadora visitante de la Universidad de Granada y también es investigadora principal del Estudio Poblacional de Violencia contra la Mujer. También nos acompaña la licenciada Arely Villalta Teparada. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en República. Quizá quisiera poner en contexto la discusión que en este momento vamos a tener, porque este problema, tengo entendido, es global y es una preocupación de muchas organizaciones, incluyendo la de las Naciones Unidas. Quiero que veamos este video que le va a dar contexto de repente a la gente que nos mira en casa, para que empecemos a entender la magnitud de este problema. Escuchemos. Hasta un 60% de las mujeres del mundo sufren algún tipo de abuso físico o sexual a lo largo de su vida. Y en casi la mitad de las agresiones sexuales, las víctimas son niñas menores de 16 años. Cada año se trafica con 2 millones de mujeres y niñas para destinarlas a la prostitución, los trabajos forzosos, la esclavitud o la servidumbre. Las niñas y las jóvenes suelen ser especialmente vulnerables a los matrimonios precoces, la mutilación genital femenina y el VIH, que constituyen el riesgo para su salud y sus derechos. Es algo inaceptable que debe parar ya. Los hombres de verdad no golpean a las mujeres. Soy Antonio Banderas y como embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo les pido, si ves algo, haz algo. Levántate para acabar con la violencia contra las mujeres. Bueno, y para hacer algo, como decía Antonio Banderas, primero hay que conocerlo, hay que tenerlo bien diagnosticado, pero con números, no con impresiones o con reportes de prensa. ¿Qué tan grave es el problema en El Salvador, doctora Navarro? Bueno, pues según los resultados obtenidos, es muy grave en El Salvador, porque, bueno, así como el resultado principal es que la mitad de las mujeres salvadoreñas han sufrido alguna vez en su vida algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, principalmente por parte de las parejas, pero también por parte de otras personas. Con lo cual, El Salvador se sitúa en uno de los países con más violencia contra las mujeres, aunque es un problema global, como usted ha dicho bien antes, ¿no? que afecta a todos los países, a todas las culturas del mundo. El Salvador debe prestarle una especial atención por estas estadísticas que estamos nombrando. Aparte, hace unos años, en 2011, ha sido el primer país del mundo en feminicidio, es decir, en muertes de mujeres por el hecho de ser mujer, asesinatos de mujeres. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Es que tenemos un patriarcado más prominente en este país? Pues sí, o sea, la base fundamental es el machismo y la cultura patriarcal. Por eso es importante llamar la atención a la responsabilidad de todos y de todas en este asunto, porque esa es la causa fundamental. Los países latinoamericanos y iberoamericanos, porque también en España, en Italia, estos países, es más grave este problema que en otros países, por ejemplo, como pues países del norte de Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Pero eso no quita que este problema sea mundial, porque el patriarcado y el machismo es común a todos los países del mundo. Ahora, si entendemos que el patriarcado, como digamos una manifestación cultural, es un conjunto de ideas, valores, prácticas o antivalores que dan la característica a una región o a algún grupo, ¿cuál es ese antivalor fundamental que produce los resultados de la violencia contra la mujer? ¿Cuál es el valor fundamental? ¿Cuál es ese antivalor fundamental? El antivalor. No sé si le respondo bien a la pregunta o si la estoy entendiendo bien, pero el valor fundamental el antivalor fundamental es la desigualdad por razón de género, es decir, la desigualdad entre hombres y mujeres se da en todos los niveles.
en el sentido, por ejemplo, de los roles que representamos en la familia, en el sentido de los derechos que tenemos, en el sentido, aunque a nivel, gubernamental y todo, supuestamente tenemos los mismos derechos, pero a nivel laboral, como las mujeres contamos con muchos menos recursos que los hombres, ganamos menos salarios, tenemos más responsabilidades, porque aunque tengamos responsabilidad en el trabajo, también seguimos teniendo la responsabilidad principal de los hogares. Esas responsabilidades aún no están compartidas. Mientras que no estén compartidas, las mujeres no pueden obtener recursos económicos y de decisión, de toma de decisiones y de poder, con lo cual no pueden tener fuerza para estar a un mismo nivel entre hombre y mujer. Ahora, licenciada Villalta, ¿por qué creen muchos hombres en este país que las mujeres son menos que ellos? Bueno, quiero hacer referencia a lo que la doctora Laura ha manifestado, por un patrón también cultural, ¿verdad? Por un patrón patriarcal, donde esas conductas se han venido repitiendo, y recordemos que somos nosotros seres que imitamos conductas, ¿verdad?, de otros, y quieras o no, esta conducta a través de la transmisión de la cultura y de los mismos valores o antivalores se han venido dando, y las generaciones, digamos, como los más jóvenes, los pequeños, si han vivido en un ambiente violento, si han vivido en un ambiente de irrespeto del hombre hacia la mujer, o de pocas consideraciones del hombre hacia la mujer, definitivamente estos patrones se han venido repitiendo. El hombre cree, ¿verdad?, que a través de esa cultura machista y patriarcal que existe, y aquí lo hago referencia a nuestro país, cree que la mujer, bueno, se pensaba antes, ¿no?, pero ahora es menos, pero todavía hay población masculina que considera que la mujer debe estar asignada a sus oficios del hogar, que la mujer tiene pocas oportunidades, o si es posible no puede estudiar, que la mujer no puede tomar decisiones en su hogar, que no puede estar en una oficina gerenciando, trabajando, dirigiendo, ¿verdad? Entonces, esos mismos patrones, esa misma cultura no permite, ¿verdad?, que el hombre tenga otras ideas, otros pensamientos, y reconozca. Y para eso es que nosotros queremos hacer visualizar esta investigación, ¿verdad?, que la mujer definitivamente es un acompañamiento, es digamos, al mismo nivel. Nosotros queremos ver este estudio, visualizar de que la mujer es violentada en sus derechos y que tiene las mismas prerrogativas que un hombre para poder desempeñarse en un área laboral, en el área también del mismo hogar, ¿verdad?, como para tomar decisiones ambos, hombre y mujer, y que no pueda relegarse también así el papel o el rol de la mujer. Bueno, quizá para que la gente en casa nos entienda, el patriarcado es un sistema social en el que los hombres básicamente son los principales depositarios del poder y tienen el rol predominante. Como autoridades morales, autoridades políticas, tienen el mayor privilegio social y también tienen el control sobre la propiedad. La pregunta en nuestro país, ¿es así también? Es decir, ¿y qué es lo que permite que eso se siga dando? Se supone que somos una república en la que todos tenemos igualdad de derechos, pero ¿qué es lo que permite que eso que acabo de definir se siga dando? Bueno, porque no hay, existen leyes, ¿verdad?, que últimamente se han implementado aquí en el país, pero que no le estamos dando cumplimiento a esas leyes, y que si bien no hay una consideración, digamos, del mismo nivel entre un hombre y una mujer, no se castiga el hecho mismo de que un hombre pueda estar violentando y no cumpliendo los derechos humanos que una mujer tiene. Y el mismo hombre lo tiene, pero ese no cumplir ese, digamos, entre comillas, un castigo, ¿verdad?, de acuerdo a la ley para alguien que esté violentando, un hombre que esté violentando a una mujer, eso ha permitido también que el hombre, ¿verdad?, continúe implementando sus patrones de patriarcado, sus patrones de conducta machistas. Doctora Navarro, solamente para que usted de repente tenga una idea, en este país se aprobó una ley para que por lo menos el 35% de los representantes en un partido político sean mujeres, pero esto de alguna manera se le da la vuelta por el hecho de que
votas por caras y usualmente los electores votan por las caras de los hombres. La pregunta es, ¿se puede legislar esta igualdad solamente por ley o tenemos que buscar también campañas educativas? Definitivamente, o sea, la educación es fundamental, abonando a lo que la licenciada comentaba, o sea, la educación debe cambiar desde el principio. Hay estudios que muestran que aquí en El Salvador, por ejemplo, los roles de género están muy pronunciados, es decir, un hombre es más macho, por decirlo de alguna manera, cuantas más mujeres tiene, por ejemplo, cuanto más violento es, cuanto más agresivo, el control es una parte fundamental de las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, las mujeres están muy sometidas al hogar, al cuidado de los hijos, muchas veces sin el apoyo de los hombres, y por supuesto, o sea, tiene que ser un compromiso global en todos los niveles de educación y para prevenir la violencia contra las mujeres y para prevenir esta desigualdad. No basta solamente con la legislación. La legislación ahora no se está cumpliendo porque muchos de esos jueces y muchos de esos fiscales que tienen que aplicar las leyes tienen esa educación machista y patriarcal y no quieren aceptar. De hecho, muchos incluso dicen que esta legislación es inconstitucional, lo cual es, vamos, es una locura, ¿no? Porque es una ley que está en la mayoría de los países del mundo o en muchos países del mundo, y que realmente demuestra que es una ley que va buscando la igualdad y que está buscando el que todos los hombres y mujeres de este mundo gocen de esos derechos humanos y de esa dignidad que se merecen. Entonces, eso que usted comentaba antes, ese tipo de medidas, mucha gente, o hombres, tanto hombres como mujeres, se niegan a aceptarlas, ¿no? Porque consideran que es que en ese sentido a las mujeres nos dan como un beneficio, y que nosotros entramos en los lugares porque tiene que haber una cuota de mujeres, no porque las mujeres lo merezcamos en sí, pero eso no es cierto, eso es quedarnos solamente en la superficie. Realmente nosotras las mujeres contamos con muchos problemas y muchas dificultades para llegar al mismo nivel de los hombres. Esas dificultades que nos encontramos son algunas muy claras y evidentes y otras son muy sutiles. Por ejemplo, el hecho de que cuando una mujer se queda embarazada ya se nos pone muchas dificultades. Una de las primeras medidas es sacarlas de los colegios, por ejemplo. Esas mujeres no tienen la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, nosotras tenemos ahí muchas dificultades. Por ejemplo, si nos casamos y tenemos hijos, toda la sociedad en su conjunto apoya para que nosotras tengamos menos responsabilidades en el trabajo y nos dediquemos más al hogar. Incluso somos tildadas como malas madres si no hacemos eso. Entonces, hay que empujar a que las mujeres realmente podamos tener la misma oportunidad que los hombres, y para que eso ocurra, realmente se tienen que forzar algunas cuotas, se tiene que obligar a que las instituciones contemplen la misma cantidad de hombres y de mujeres en todos los organismos, tanto públicos como privados. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando precisamente del rol de la familia en la educación de sus miembros para no reproducir, digamos, esa cultura patriarcal. Ya volvemos. Bueno, ese es quizás el peor de los casos en el que de hecho un niño le hable de esa manera a su madre. Vamos a introducir a nuestra siguiente invitada. Ella es la licenciada Marta Judith de Juárez, es la coordinadora de la Cátedra de Género de la Universidad Tecnológica. Bienvenida, licenciada. Es un placer que usted esté aquí esta mañana con República. Buenos días y muchas gracias por el espacio, por brindarnos el tiempo para poder compartir con las personas que nos escuchan sobre el trabajo que realizamos en la Cátedra de Género y especialmente pues los resultados de esta investigación sobre violencia contra las mujeres. Ok, el video que veíamos hace un momento de Amnistía Internacional, quizás el peor de los casos en el que un hijo varón le trata así a su madre, probablemente reproduciendo los esquemas de lo que ha visto en el comportamiento de su padre. Pero digamos que en El Salvador muchos de los hogares son jefeados por mujeres, y la pregunta es, porque estábamos hablando de educación y buena parte de la educación se genera en la casa, ¿tenemos mujeres machistas o patriarcalistas? Bueno, es importante decir que es la ideología patriarcal, la ideología que subordina a las mujeres en la sociedad, en los diferentes espacios públicos, privados, y en el hogar también, lo tenemos internalizado todos y todas. O sea, estamos construidos de esa manera. Los mensajes, los actores de la sociedad, los diferentes sistemas
comunidad, o sea, no solo desde la familia, sino que la comunidad, la iglesia, las escuelas refuerzan esta serie de patrones, tanto en hombres como en mujeres, y eso es importante reconocerlo. Entonces, cuando observamos que los niños y las niñas, o en el caso de los niños que repiten acciones agresivas, acciones de violencia, no solamente es por lo que puedan estar mirando en sus hogares, aunque el estudio nos arroja datos importantísimos al respecto. También tiene que ver toda la violencia que se observa en los otros ámbitos y que refuerzan esas actitudes, esos comportamientos en los niños. Pelear, gritar, arreglar las cosas o los conflictos con el golpe o demostrando pues su agresividad, esto pues es parte de una cultura. Entonces para nosotras es bien importante que en este estudio que hemos realizado de violencia contra las mujeres, hemos comparado el grupo de mujeres que sufre maltrato, el grupo de mujeres que no lo sufre, y vemos cómo los niños y las niñas, ¿verdad?, sufren estas consecuencias. En el caso de las mujeres que han sufrido maltrato, es importante quizás decir algunos datos, no sé si, lo mencionaron anteriormente, pero fíjate, el 38.4% de las mujeres que han sufrido maltrato dice que esto ocurre varias veces frente a los hijos. El 15.1% dijo que solo una vez, pero ojo también con este dato, el 11.9% de estas mujeres que sufren maltrato dicen que siempre lo hacen, sus agresores lo hacen frente a sus hijos e hijas. Entonces, las consecuencias no solamente están en el tema de repetir las conductas violentas, sino también en otras repercusiones en su comportamiento. Por ejemplo, el estudio nos da datos significativos de cómo los hijos de las mujeres que sufren maltrato, por ejemplo, tienen con más frecuencia problemas de comportamiento, problemas de conducta o problemas emocionales, como cuáles, como por ejemplo pesadillas, enuresis o mojar la cama, timidez, la reserva excesiva, va ocasionando que este maltrato que le dan hacia su madre, pues también intimida, pone con miedo a los niños, nerviosos, ansiosos y también con conductas de comportamiento pues problemático, emocional. Por ejemplo, la agresividad también lo tenemos documentado, evidenciado, de cómo el grupo de mujeres maltratadas en relación a las que no han sufrido maltrato, sus hijos e hijas, ¿verdad?, reportan ellas que tienen mucha más frecuencia de estos problemas. ¿Qué relación? Por ejemplo, el 28% de los casos de las mujeres que reportan estos problemas han recibido maltrato, en tanto que las que no lo han recibido solo han reportado un 13.7% de estas problemáticas. Entonces el estudio, el análisis estadístico, riguroso, nos ha permitido evidenciar estas consecuencias del maltrato, no solamente hacia la mujer. Y por eso decimos que violencia contra la mujer es violencia contra toda la sociedad. Ok, ahora, ya la violencia digamos que es como la última fase de esa cultura que está codificada en el lenguaje. Sí. Y recuerdo algunas frases: los niños no lloran. Eso no lo haga porque eso es de niñas, o esa mujercita es loca, o esa mujercita es liberal, cuando hay una mujer que ejerce, digamos, su sensualidad o sexualidad de manera propia. La pregunta es, ¿tenemos que desideologizarnos y llamar a la reflexión cuando escuchamos este tipo de cosas y reeducar también a la madre, tomando en cuenta el dato de que buena parte de los hogares son jefeados aquí por mujeres? Sí, claro, definitivamente. Son esos prototipos que se vienen repitiendo, ¿verdad? Son patrones de conducta que definitivamente en los mismos hogares
los mismos padres, por su cultura machista, el niño no debe llorar, el niño no debe expresar sus sentimientos, el niño, pues si termina con una relación de una novia, un adolescente, ahí hay más, ¿verdad?, para que tú puedas elegir. Entonces, romper con esos prototipos, con ese patrón educativo que los padres tienen, definitivamente sería lo ideal. Y también, por eso es que en el estudio, en una de las propuestas que se hace es trabajar con los sistemas educativos a los diferentes niveles. Nivel primario, el nivel secundario, el nivel de los profesionales que atienden a estas mujeres, ¿verdad?, que han sido violentadas, y trabajar sobre todo en el caso, pues, en la parte educativa, lograr ir introduciendo temas, ¿verdad?, que están relacionadas con el género, de tal manera que el pequeño, si vive una situación de este tipo en su hogar, primero que sepa, ¿verdad?, que también tiene que denunciar. Esa cultura de quedarse callado, el pequeño, de la misma mujer también no decir nada al respecto, tiene que romperse. Y eso hará, en muchos de los casos, las mujeres se han quedado totalmente calladas, en el estudio lo manifiesta, ¿verdad?, y se han expresado, se han abierto hasta el momento de la misma entrevista que se les hacía hoy para este estudio. Entonces, romper ese prototipo, romper esos esquemas y tratar de implementar formas educativas en los diferentes niveles, desde la básica, eso sería la parte, digamos, una de las propuestas que hace también este estudio. Ahora, doctora Navarro, ya mencionábamos hace unos minutos acerca de que casi el 50% de la población de las mujeres habían sufrido violencia. La pregunta es, ¿qué elementos comunes encontraron ustedes en esas mujeres que fueron violentadas en cuanto a tal vez sus edades, la zona geográfica donde vivían y tal vez los roles laborales que ellos tenían? Pues sí, bueno, para contextualizar un poquito, quiero mencionar que este estudio es un estudio de población de violencia contra las mujeres, es decir, es el primer estudio que se ha hecho en El Salvador con el objetivo de medir la violencia contra las mujeres en este país a nivel de país, es decir, a nivel con una muestra representativa. Para ello se entrevistaron a 1.300 mujeres, se visitaron 1.500 hogares, y se obtuvo una muestra de mujeres representativas tanto en la zona rural o urbana, y tanto en la zona rural como urbana. Esto se había hecho antes en una ocasión, que fue con el estudio de la FESAL en 2008, que es un estudio sobre salud familiar, y que ahí se incluyó una unidad, ¿no?, para medir la violencia contra las mujeres, y descubrieron por primera vez que, bueno, que el problema era grave en El Salvador. Entonces, nosotras hemos implantado este estudio con la metodología de la Organización Mundial de la Salud, ya con el objetivo exclusivo de medir la violencia contra las mujeres en el país y todas las circunstancias que se relacionan con esta violencia y las consecuencias que tiene. Pues bien, en relación a esos aspectos, uno de los datos así que pueden apoyar lo que la licenciada Arely y la licenciada Marta comentaban anteriormente, es que los hombres maltratadores del estudio fueron significativamente más infieles que los hombres no maltratadores del estudio. Es decir, de las mujeres que entrevistamos, aquellas que habían sufrido violencia fueron significativamente las que reportaron más parejas que habían sido infieles y que habían tenido hijos con otras mujeres a la vez que estaban con ella. Eso deja claro el factor ideológico como causa de este problema. Otro aspecto que mencionábamos anteriormente es la distribución desigual de recursos, es decir, el hecho de que hombres y mujeres no tengan el mismo acceso a puestos laborales, el mismo acceso a salarios, ¿no?, y a puestos de poder en las instituciones. Bien, pues en este estudio la mitad de las mujeres a las que entrevistamos dijeron que estaban trabajando en ese momento en el que le hicimos la entrevista. La mitad, la otra mitad no estaban trabajando. Y de las que estaban trabajando, cuando les preguntamos por las características de su trabajo, casi un 90% dijo que era temporal. No eran trabajos estables, no eran empleadas, ¿no?, en alguna empresa. También en torno al 90% de las mujeres reconocieron que no tenían nada en su propiedad, ni casa, ni coche, absolutamente de ellas. Muchas veces tenían algo en propiedad, pero con otra persona. Si estos datos los comparamos con los salarios de los hombres y el patrimonio de los hombres, vamos a encontrar claramente la diferencia. Y esa es una de las causas que provocan la violencia contra las mujeres y la desigualdad. Ok,
No sé si quiere agregar algo en ese punto, porque da la impresión que es todo un sistema construido alrededor de favorecer el rol de los hombres y que los hombres miren a las mujeres o como sus asistentes o sus colaboradoras o sus herramientas de mi propiedad con la que yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso que usted ha dicho es bien importante, es un tema sistémico, es un tema cultural, es un tema que involucra a todos los sectores de la sociedad y que históricamente pues ha subordinado a la mujer en los diferentes campos, no solamente en el tema de la violencia que estamos ahora pues comentando, sino también el tema del trabajo, la discriminación, menos salarios por los mismos cargos, teniendo la misma preparación las mujeres, la subordinación pues en el tema económico, la autonomía económica no se logra pues en la mayoría de las mujeres, como ha dicho Laura, pues el 90% de estas mujeres no tienen un trabajo estable. Entonces, la discriminación hacia las mujeres la podemos observar en los diferentes campos, áreas, condiciones de desarrollo, y eso es importante visibilizarlo. El tema de la violencia es muy particular, pero también hay otras áreas que no le permiten tener su pleno desarrollo, y es por eso que para nosotras es muy importante presentar estos datos, dar más énfasis pues a este tema. Esto requiere la participación de todo el mundo, políticas, educación, comunidades, iglesias, porque también juegan un papel muy importante. El tema de creer que es la madre la que va a ser la responsable por esta crianza y por esta educación que ella misma también ha recibido de este sistema, es también seguir culpabilizando a las mujeres, a la madre, de esa manera de criar a los hijos. Pero ella recibe a su vez una serie de presiones desde su propia familia, de su compañero de vida, de su familia extendida, de sus amistades en su trabajo, que cuando se atreven a educar de un modo diferente, reciben unas críticas y unas presiones muy grandes. Y luego, pues la pregunta que hacía hace un rato, de que si tenemos esos patrones, si las mujeres también somos machistas, pues es que sí, es que está metido ahí. Y de repente, pues nos cachamos y nos damos cuenta que nuestra manera de actuar también está influida por esa ideología. En la medida en que somos más conscientes y también hacemos análisis, investigación, hablamos, el tener este espacio ahora en la televisión y que mucha gente que nos mira es recordar, visibilizar este tema pues de la discriminación y de la subordinación, que no permite no solo el desarrollo de las mujeres a plenitud, sino que también de toda la sociedad salvadoreña. Tenemos un país con graves problemas de desarrollo y de violencia generalizada que también tiene relación y se articula con estos patrones culturales machistas y patriarcales. Bueno, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de los distintos tipos de violencia, cómo reconocer si uno está en una situación en riesgo y también qué podemos hacer para echarle la mano a las mujeres a que salgan de esa situación. Ya volvemos. Doctora Navarro, eso que usted recién me comenta durante la pausa me recordó una de las frases de uno de los miembros, creo, de la Escuela de Chicago, de John Dewey, que decía que siempre tendremos a singularizar en un individuo la comisión de un delito cuando ignoramos a veces que la comisión de un delito en ocasiones tiene una especie de agencia social, ¿verdad? Entonces la pregunta es, no solamente es el que comete el delito el único responsable o adjudicar a la mujer la responsabilidad de denunciarlo, sino que usted estaba implicando en lo que me decía que todos debemos ser vigilantes para que la sociedad no violente a la mujer. Exactamente. O sea, como le comentaba también antes, hay formas muy sutiles también de seguir perpetuando esta desigualdad y esta violencia. Y ha habido mucha polémica en algunos países, ¿no?, con el tema de la publicidad que se hace muchas veces para querer paliar este problema.
y se centra la mirada siempre o muy a menudo en las mujeres, que por qué no denuncian, que por qué no se separan, que por qué aguantan, que... Entonces, aquí es importante contextualizar en qué situación se encuentran esas mujeres, ¿no? Y tenemos que saber que estas mujeres muchas veces no tienen una casa donde irse, no tienen otro lugar a donde irse, no tienen cómo mantener a los hijos. Tienen miedo a, por ejemplo, denunciar porque saben que el hombre les puede matar. Muchas veces no hay un respaldo suficiente de las instituciones. No hay, por ejemplo, casas de acogida para todas las mujeres que deciden denunciar. En muchos casos, cuando están en esa situación, si faltan al trabajo, pierden su trabajo, con lo cual prefieren no denunciar, ¿no? O sea, todos los factores que están mediando para que una mujer no salga de esa situación. Eso no lo podemos olvidar nunca. En el caso de los hombres maltratadores, pues evidentemente, ¿cómo podemos culpabilizar solamente a un hombre que maltrata? Hay una expresión o hay un mito muy extendido para justificar esto, que dice, ay, esos hombres que maltratan a las mujeres son unos cuantos locos, ¿no? Es que son unos machistas, No, o sea, no es una cuestión de psicopatología. De hecho, los estudios han demostrado que no hay ninguna relación con la psicopatología en el caso de los hombres maltratadores. Lo que hay es una ideología común. ¿Por qué unos hombres llegan a maltratar y otros no? Ahí ya sí hay un montón de variables que están mediando. Es decir, todos hemos recibido la misma educación, eso sí es cierto, ¿no? O más o menos parecida, los hombres y mujeres. ¿Por qué unos hombres llegan a maltratar y otros no? Bueno, los hombres que han visto a sus papás maltratar a sus mamás tienen muchas más probabilidades de maltratar a su pareja, que es lo que comentaba la licenciada Arely hace unos minutos, ¿no? O sea, eso se hereda, que es lo que decía la publicidad, se hereda porque son unos patrones de conducta aprendidos. Luego puede haber otro tipo de variables a nivel más estructural, a nivel más de país, o a nivel, por ejemplo, más de comunidad, ¿no? O a nivel de familia, que puede estar influyendo en que al final un hombre maltrate o no. Por ejemplo, la alcoholemia, eso se ha relacionado en muchos casos. Los hombres que maltratan son porque beben alcohol, no. O sea, el alcohol muchas veces se utiliza más bien como herramienta para justificar. El alcohol es un detonante, eso debe quedar claro, pero nunca es la causa. Un hombre que en la cabeza no tiene la idea de maltratar a su mujer, no considera que su mujer es inferior y que debe estar supeditada a él, por mucho alcohol que beba o por muy borracho que se ponga, nunca lo va a hacer. Hay hombres que les da por otra cosa cuando beben alcohol, ¿no? Pues a lo mejor se quedan dormidos en cualquier lado o se hacen amigos de cualquiera que pasa por la calle, a saber, pero no maltratan a la mujer, con lo cual el alcohol no es una causa del maltrato hacia la mujer. Ok, sí. Ahora quisiera preguntarle, licenciada Judith de Juárez, ¿cómo puede reconocer una mujer que está en una situación potencialmente riesgosa para ella? ¿Qué señales tenemos que ver? De fuera. O por dentro, porque ya la violencia física y el asesinato son como las últimas manifestaciones, pero antes de eso de repente puede ser que hay algo intermedio que te diga... Sí, eso es bien importante. El esquema cultural de naturalización de los eventos y de las relaciones influye en que darse cuenta y tomar conciencia y entender que no es ella la responsable de la violencia que está sufriendo, puede llevar como un tiempo porque, bueno, ya se le pasará o a lo mejor pues esto pues ya no vendrá o será pues que no sucede, pero poco a poco este patrón repetitivo está presente y se sigue repitiendo, y el problema normalmente cuando la mujer rompe ese silencio o busca una ayuda es cuando realmente se siente completamente pues atrapada y cuando esta violencia alcanza también a sus hijos e hijas. Entonces el problema es que la violencia que podríamos llamar severa, ¿verdad?, con lesiones graves que, bueno, por ejemplo, moretones o cortaduras, golpes internos que han sufrido las mujeres. En nuestro estudio se evidencian este tipo de maltrato, esta severidad, pues muchas veces pues ese es el punto detonante que hace que la mujer busque esa ayuda.
Pero Sí, antes, tengo entendido, podría haber una especie como de chantaje emocional o control sobre lo que hace o deja de hacer o hasta cómo se viste, o incluso control sobre su capacidad adquisitiva. Sí, entonces ahí estamos hablando de otros tipos de violencia. La violencia psicológica, que nosotras en este estudio la hemos enfocado como violencia emocional y violencia de control. La violencia emocional tiene que ver con descalificarla, tiene que ver con ofender, tiene que ver con un maltrato verbal, y por otro lado la violencia de control, que tiene que ver más precisamente como su palabra lo indica, ¿verdad? Controlar el tiempo, el espacio, el poder decidir ella misma a dónde va, a dónde viene. Entonces el decidir sobre su propio cuerpo, el número de hijos o los embarazos que se desea, todo eso tiene que ver con la violencia de control y forma parte, ¿verdad?, de lo que nosotras también hemos encontrado pues en este estudio. Entonces es importante que las mujeres, en la medida en que se habla del tema y ella lo ha estado experimentando como algo que no debe de suceder, y ha hecho muchas estrategias para enfrentar esta violencia, porque antes de denunciar, antes de decidirse a irse de casa o poner esa denuncia, ha utilizado otra serie de estrategias. Sin embargo, pues en la medida en que a través de la educación, a través de las comunidades, de las organizaciones sociales de mujeres que también atienden todos estos casos, somos más conscientes y la mujer puede decir: tengo derecho a decir un basta. Por eso es importante la educación y por eso es importante hablar sobre el tema, porque la mujer entonces va a tomar fuerza para poder saberse, ¿verdad?, como ciudadana de derechos y a ser respetada, pues. Okay. Si me permite abonar solamente un poquito a lo que comentaba la licenciada. Por ejemplo, en el estudio ha salido que uno de los rangos de edad más dañados por esto son las mujeres jóvenes, ¿no?, desde los 15 años. Muchas mujeres ya viven en pareja, muchas mujeres ya tienen hijos, ya sabemos que el tema del embarazo adolescente es un problema grave también en este país. En este sentido, a mí me gustaría destacar que sí, o sea, que hay señales, porque es importante educar a las mujeres y a los hombres jóvenes en qué tipo de relaciones de pareja o en qué tipo de relaciones amorosas son dañinas y son los antecedentes de esa violencia, ¿no? Entonces empieza a haber como comportamientos muy sutiles de control, ¿no?, basados en controlar, como decía la licenciada Marta, en la vestimenta que lleva la chica, en con quién se relaciona, qué amigos tiene, en celarla continuamente. Los celos es una clave fundamental en esto. El tema de que las mujeres desde muy jóvenes empiezan cuando tienen relaciones de pareja, a empezar a aislarse de su entorno. El aislamiento social es una de las causas y las consecuencias más graves de la violencia, ¿no? Y eso empieza de una manera muy sutil. Conforme va pasando el tiempo, esa violencia se va haciendo mucho más severa. Es importante educar en esas señales que comienzan de forma temprana, para que tanto los chicos como las chicas empiecen a identificarlas y empiecen a reconocerlas como formas de relación que no son sanas y que les van a llevar a tipos de relaciones mucho más problemáticas y violentas. Ok, tengo una última pregunta más, si se me acaba el tiempo, pero quisiera hacérsela a usted, licenciada Villalta. ¿Por qué es importante tener en una universidad como la UTEC una cátedra de género para este país? Bueno, como institución de educación superior estamos comprometidos a formar profesionales integrales, y así como esta cátedra de género que está, digamos, en diferentes caminos, ¿verdad?, a través de los planes de estudio, tocar y abordar el tema de lo que es la equidad, la democracia entre el trato hacia el hombre y a la mujer. Consideramos que para la universidad y para la cátedra es importante visualizar un tema que hoy por hoy es un tema grave que estamos enfrentando. Además, esta cátedra también, a través de sus ejes, ¿verdad?, como uno de ellos es hacer visualizar un problema como este tipo, la investigación para la universidad, para la cátedra, pues tenemos una vicerrectoría de investigación que se dedica a través de una agenda, ¿verdad?, de los problemas que la realidad misma en este país estamos viviendo. Y es por eso que nosotros, a través de los planes de estudio, queremos
queremos formar, queremos visualizar, queremos sensibilizar un problema de este tipo, abordándolo desde los diferentes ejes, ¿verdad? Académicos, científicos, y una de ellos es la investigación, poder aportarle a la sociedad instrumentos y documentos científicos que sirvan, ¿verdad? Que para las instituciones y para nosotros como institución de educación superior sirvan también para hacer propuestas de trabajo para abordar esta problemática. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle, doctora Navarro, licenciada Villalta y licenciada Juárez, por haber estado esta mañana ustedes aquí en República. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa, 7:30 de la mañana. Recuerden, hay que denunciar la violencia, y no solamente si te pasa a ti, sino si usted es amigo o conoce a alguien que está siendo violentado, denúncielo. Recuerde, la República es de todos, hay que cuidarla.